Mis queridos hermanos, hoy jueves escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, en el tiempo de Jesús, una de las cuestiones religiosas que más afloraban era el cuándo y los signos de la llegada del reino de Dios, que se identificaba con el reino de su Mesías. En el ambiente entonces flotaba la expectación de una manifestación divina inminente y decisiva en favor de Israel. Pero ¿dónde y cómo descubrirla? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús, con que se abre el Evangelio de hoy: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y el Señor Jesús nos dice claramente que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque el reino de Dios es la misma persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, pues ha realizado el reino de Dios, y este reino de Dios camina hacia su plenitud en el día final. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que descubrir que el reino de Dios es la presencia de la vida de Dios en nosotros, en nuestros corazones. El Señor les dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios es saber disfrutar de la presencia del Señor Jesús, es saber vivir en gracia, es saber ser instrumento de paz, de justicia, de amor, de reconciliación. El Señor Jesús dice que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Él vive en nosotros, está en medio de nosotros, ha dado su vida por nosotros. Mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar. El reino de Dios no llega aparatosamente, sino el reino de Dios actúa de una manera sencilla en nuestros corazones, porque es el actuar de Dios en nuestras vidas que nos transforma en instrumentos de fraternidad, de justicia y de paz. Gocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas, porque ese es gozar el reino de Dios entre nosotros. Un abrazo, que Dios les bendiga.